Bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia de transformación personal y financiera. A lo largo de esta sesión, profundizaremos en los conceptos y reflexiones que nos ayudarán a detectar que la educación financiera representa, para muchas personas, un salto de conciencia que trasciende lo meramente económico y se instala en las raíces más profundas de nuestra forma de vivir. Cuando hablamos de dinero, no solo nos referimos a cifras en una cuenta bancaria o a la posibilidad de adquirir bienes, sino que nos sumergimos en un mundo de creencias, hábitos, emociones y esperanzas. Es ese territorio, a menudo inexplorado, donde nace el estrés financiero y donde, paradójicamente, se gesta también la libertad financiera. En las próximas páginas, se presentará un método de transformación personal y económica compuesto por varias fases. Este texto busca ser algo más que un manual de instrucciones. Pretende ser un llamado a la reflexión y a la acción. La intención es despertar el poder latente de cada lector, para que retome el control de sus recursos, derribe los mitos que rodean al dinero y adopte nuevas perspectivas que le permitan alcanzar una vida más tranquila y satisfactoria. A través de ejemplos y razonamientos, iremos descubriendo por qué la gestión inteligente de las finanzas deja de ser un lujo para convertirse en un pilar esencial de nuestro bienestar. Hablemos, en primer lugar, del impacto que tiene el dinero en la salud mental y emocional. Numerosos estudios han evidenciado que el estrés financiero deteriora la calidad de vida. Las personas que se sienten atrapadas por deudas, gastos que sobrepasan sus ingresos o por la incertidumbre de no contar con ahorros suficientes, a menudo experimentan insomnio, irritabilidad, depresiones y desequilibrios en otras áreas de su cotidianidad. Esta angustia, lejos de limitarse a la esfera individual, se proyecta en las relaciones familiares, de pareja y de amistad. La verdadera dimensión del dinero se revela cuando comprendemos que no es un fin en sí mismo, sino un medio. Cuando este medio escasea o cuando no lo controlamos de forma consciente, se torna un obstáculo que obstaculiza la tranquilidad. Por el contrario, cuando se administran los recursos con criterio y estrategia, el dinero se convierte en un aliado que nos respalda en el desarrollo de nuestro proyecto de vida. La educación financiera no busca convertir a nadie en una persona obsesionada con la acumulación, sino enseñar a emplear el dinero como una fuerza constructiva que nos brinde estabilidad, libertad y oportunidades. Para alcanzar esa estabilidad, se propone un método con 5 fases: la radiografía financiera, la creación de un presupuesto consciente, el control de ingresos y gastos, la gestión y eliminación de deudas, y la creación de un colchón de seguridad. Una vez consolidadas estas bases, se abre la puerta hacia la inversión, que permite poner el dinero a trabajar y facilita la multiplicación de los recursos. Este itinerario se estructura como un viaje de autoconocimiento y disciplina, donde cada etapa se construye sobre los resultados de la anterior. La radiografía financiera consiste en analizar el punto de partida, sacar a la luz cuánto poseemos realmente y cuánto debemos. Este proceso se divide en 2 ejercicios cruciales. El primero es el balance, que delimita los activos, todo lo que tiene valor económico, y los pasivos, todas las deudas u obligaciones financieras. El segundo ejercicio exige revisar en detalle, durante al menos 2 meses, cada gasto que hemos realizado, clasificándolo en categorías que permitan detectar hábitos de consumo, fugas de dinero y gastos hormiga. El resultado de esta revisión nos muestra con crudeza si nuestro dinero se está usando de forma alineada con nuestros valores o si se diluye en gastos superfluos. El balance de activos y pasivos otorga una visión global de nuestro patrimonio. Con frecuencia, se descubre que no sabíamos exactamente todo lo que poseíamos: una cuenta olvidada, un artículo de valor que infravaloramos, o incluso deudas que siguen generando intereses sin que se les preste atención. Esta primera mirada, a veces incómoda, es necesaria para establecer un diagnóstico certero. El patrimonio neto, resultante de restar los pasivos a los activos, revela si existe un verdadero excedente o si, en cambio, se está en números rojos. Mientras tanto, la revisión de 2 meses de gastos exige un esfuerzo de registro meticuloso. Para muchos, esta parte del método desencadena un gran impacto emocional, ya que pone de manifiesto cómo pequeñas compras y desembolsos reiterados pueden sumar grandes cantidades y drenar una porción considerable de los ingresos. Aquí se identifican los llamados gastos hormiga,
que se filtran silenciosamente cada día: el café en la mañana, ese antojo de mediodía o la suscripción que seguimos pagando sin utilizar. Cuando se comprueba la magnitud de estas fugas de dinero, aflora la motivación para ajustar hábitos y resguardar así parte del presupuesto para otros fines más constructivos. Una vez concluida la radiografía financiera, es momento de pasar a la segunda fase, la creación de un presupuesto consciente. Ahora que se tiene un panorama claro del pasado y del presente, se puede proyectar el futuro de manera realista. El presupuesto representa el plan maestro que, cada mes, establece un destino anticipado para cada cantidad de dinero que ingresará. Así se evita la incertidumbre de llegar al último día y preguntarse en qué se ha gastado tanto. La preparación de un presupuesto requiere de cierta flexibilidad y criterio. No se trata de restringir hasta el agobio, sino de equilibrar necesidades, deseos y crecimiento financiero. Por ejemplo, se puede asignar un porcentaje a gastos básicos, vivienda, servicios, comida, transporte, otro a ocio y lujos, y un porcentaje fijo para el ahorro y la inversión. Para que sea verdaderamente efectivo, es recomendable reservar el dinero del ahorro e inversión tan pronto como se reciban los ingresos, en lugar de dejarlo para lo que sobre al final. Este enfoque prioriza el crecimiento patrimonial y garantiza que no se pospongan los planes más importantes a causa de gastos impulsivos. La tercera fase, el control de ingresos y gastos, se ocupa de registrar de manera constante y activa cada movimiento monetario. Es la herramienta que hace del presupuesto un documento vivo y no un papel de buenas intenciones. Existen múltiples aplicaciones digitales que facilitan esta labor, pero también puede llevarse a cabo con un cuaderno o una hoja de cálculo. Lo esencial es ser riguroso al anotar hasta los gastos más pequeños, pues en esa precisión radica la diferencia entre un plan eficiente y uno que se desmorona a mitad de camino. Aparte de la utilidad práctica de mantener un registro, este seguimiento continuo brinda retroalimentación inmediata. Si un día se incurre en un gasto fuera de lo planeado, es más sencillo compensarlo luego reduciendo otros desembolsos, antes de que la situación se haga inmanejable. Con el tiempo, se desarrolla una conciencia financiera que ayuda a identificar patrones de conducta y anticipar picos de gasto en ciertos periodos. Este nivel de autoconocimiento es vital para ir ajustando el presupuesto de forma dinámica y realista. La cuarta fase está dedicada a la gestión y eliminación de deudas, un punto crítico para quienes sienten el peso de varios pagos mensuales. Cuando los intereses se acumulan, minan la capacidad de ahorro y generan una incertidumbre constante sobre el futuro. El método propone dos estrategias populares para enfrentar las deudas. La primera, llamada bola de nieve, ordena los pagos desde la deuda más pequeña a la más grande, enfocando esfuerzos en eliminar una por completo mientras se abonan los mínimos en el resto. La segunda, avalanchas, prioriza las deudas con mayor tasa de interés, pues son las que encarecen más el monto total a largo plazo. Cualquiera que sea la estrategia elegida, el denominador común es la disciplina para no adquirir nuevas deudas a menos que sean muy justificadas o que busquen generar un beneficio. La mejor forma de librarse de esta prisión es cortar de raíz la costumbre de vivir por encima de las posibilidades económicas. Al ir quitando cargas de encima, se libera dinero que, en lugar de seguir pagando intereses, puede invertirse en educación, emprendimientos o activos de mayor valor. Esa transformación de gastos en inversiones marca la diferencia entre seguir atrapado en el ciclo de la deuda y construir, poco a poco, la libertad financiera. Superado el escollo de las deudas más onerosas, llega la quinta fase, la creación de un colchón de seguridad. En un mundo tan cambiante, los imprevistos pueden golpear en cualquier momento, y contar con un fondo de emergencia evita que se desmorone todo el progreso logrado. Este fondo debe ser de fácil acceso, pero no debe tentarnos a gastarlo en caprichos, razón por la cual se sugiere guardarlo en una cuenta separada con liquidez inmediata. La sugerencia habitual es cubrir al menos entre 3 y 6 meses de gastos básicos, aunque muchas personas incrementan esta reserva si sus circunstancias lo ameritan. La presencia de este colchón no solo proporciona estabilidad financiera, sino que alivia de manera contundente la carga mental. La ansiedad disminuye, pues se sabe que, ante un contratiempo, existe una red de protección. Con el estrés bajo control, se toman decisiones más estratégicas,
se identifican oportunidades y se evitan préstamos repentinos a tasas abusivas. En esencia, el colchón de seguridad representa una base sólida sobre la cual empezar a construir la siguiente etapa de crecimiento patrimonial. Habiendo afianzado estos 5 escalones, el paso hacia la inversión se vuelve una aventura más llevadera. Invertir implica poner el dinero a trabajar en diferentes instrumentos, acciones, fondos indexados, bienes raíces, negocios, para obtener ganancias a lo largo del tiempo. La inversión se suele percibir como un tema intimidante, pero la falta de conocimiento no debe convertirse en una barrera insalvable. Por el contrario, con las finanzas personales en orden, es posible tomarse el tiempo necesario para formarse, analizar riesgos y seleccionar los vehículos de inversión que mejor se ajusten al perfil y a las metas de cada persona. A diferencia del ahorro, que mantiene el valor del dinero relativamente estático, en ocasiones incluso se reduce por la inflación, la inversión busca multiplicarlo. Sin embargo, no es un camino exento de incertidumbre. Los mercados suben y bajan, surgen nuevas tendencias y, en ocasiones, proyectos prometedores pueden no rendir lo esperado. De ahí la importancia de diversificar y no poner todos los recursos en un mismo activo. Con una combinación de paciencia y visión, se asientan las bases de la prosperidad a largo plazo. Hasta este momento, se ha descrito lo que podría llamarse la parte técnica del método. Sin embargo, detrás de todos estos pasos hay un componente psicológico que no debe subestimarse. Las creencias sobre el dinero arraigadas en la infancia, la forma en que se observaba a los padres discutir por gastos o el mensaje cultural de que el dinero es malo, pueden bloquear la adopción de nuevos hábitos. El temor al fracaso o la sensación de no ser suficientemente inteligente para la inversión también frenan a muchos. Por esta razón, resulta vital acompañar cada etapa con un diálogo interno honesto. Reflexionar sobre por qué gastamos más de lo previsto o sobre por qué vemos la inversión como algo arriesgado nos conduce a una mejor comprensión de la propia conducta. A medida que se profundiza en este ejercicio, es común descubrir que, detrás de las dificultades económicas, se ocultan inseguridades o carencias emocionales que buscaban compensarse con compras impulsivas o un estilo de vida por encima de nuestras posibilidades. En este recorrido, no se trata de juzgarse con dureza ni de sentirse culpable. Por el contrario, reconocer las causas profundas de las decisiones financieras habilita la posibilidad de cambio. Los fracasos pasados o los tropiezos con deudas no definen el futuro, siempre que se aprendan las lecciones. Modificar estos patrones requiere constancia y a veces, la guía de mentores o amigos con más experiencia. El apoyo de un grupo o de una comunidad interesada en la gestión financiera también favorece la persistencia, ya que compartir logros y desafíos con otros motiva y da nuevas perspectivas. A medida que las primeras mejoras se hacen palpables, la eliminación de una deuda, el incremento del fondo de emergencia, el logro de un rendimiento en una pequeña inversión, la autoestima se fortalece. El dinero deja de percibirse como un enemigo o como algo inasible, y se vuelve una herramienta dominable, que responde de forma proporcional al esfuerzo y a la estrategia aplicada. Este cambio de actitud resuena en otras áreas de la vida, aportando confianza y determinación. El presupuesto consciente, uno de los pilares centrales, cobra sentido cuando se pone en práctica un enfoque flexible. Muchas personas creen que un presupuesto es un listado inflexible de números que elimina toda posibilidad de disfrutar la vida. Nada más alejado de la realidad. El verdadero poder de un presupuesto radica en que, conociendo nuestros ingresos, definimos porcentajes o cantidades para cada categoría importante. Así, destinamos cierta cantidad a diversión y ocio sin culpa, pues sabemos que está contemplada de antemano. La clave está en revisar y adaptar estos porcentajes con frecuencia, sobre todo en momentos de cambio, como un nuevo empleo, el nacimiento de un hijo o un cambio de ciudad. Un presupuesto congelado en el tiempo pronto deja de reflejar nuestras necesidades reales, y se convierte en un obstáculo. En cambio, un presupuesto vivo se ajusta, se amplía o se reduce según las circunstancias, manteniéndose siempre bajo el control de quien lo dirige. Por otro lado, la eliminación de deudas no solo libera recursos, sino que genera una mentalidad de responsabilidad.
Algunas personas se sorprenden al comprobar cuántas deudas proceden de compras impulsivas o de gastos que realmente no aportan valor a su vida. Al adoptar una nueva visión, se aprende a distinguir la diferencia entre necesitar algo y desearlo, entre invertir en experiencias que nos enriquecen y gastar en objetos que solo ocupan espacio. La disciplina adquirida se convierte en un escudo contra la presión publicitaria que nos incita a comprar más y más. En una sociedad hiperconsumista, practicar el autocontrol y el criterio financiero se vuelve casi un acto de rebeldía. Curiosamente, esto no conduce a una vida de privaciones, sino que nos reconecta con lo que realmente valoramos, permitiendo invertir el dinero en proyectos o metas que elevan nuestro nivel de satisfacción y bienestar. Para quien inicia este camino desde un punto crítico, varias deudas, cero ahorros, ingresos bajos, la travesía puede parecer demasiado larga. No obstante, existe un poder transformador en el simple hecho de empezar. Registrar un gasto diario, aunque parezca insignificante, abre una nueva ruta mental. A medida que se repite esta acción, surge un cambio gradual en la forma de relacionarse con el dinero. La fuerza de la costumbre, canalizada hacia un propósito, acaba por moldear la realidad. Ese mismo poder de la rutina se vuelve decisivo en la fase de inversión. Quien ahorra un porcentaje constante de sus ingresos e invierte mes tras mes, aunque las cantidades sean pequeñas, puede beneficiarse del interés compuesto a lo largo de los años. Este fenómeno, descrito a menudo como el efecto bola de nieve en las finanzas, multiplica el capital de forma exponencial en el largo plazo. Resulta fascinante observar cómo un hábito sencillo, sostenido en el tiempo, construye un puente hacia la libertad económica. La educación continua forma parte fundamental de esta aventura. El mundo financiero está en cambio constante, con la aparición de nuevos instrumentos, la evolución de las tecnologías financieras y la fluctuación de los mercados internacionales. Mantenerse actualizado no significa vivir obsesionado con las cotizaciones, sino estar abierto a aprender, a contrastar opiniones y a explorar oportunidades. Hoy en día, existen cursos virtuales, libros, podcasts, seminarios y comunidades en línea que facilitan la adquisición de este conocimiento. No hace falta convertirse en un experto en cada tipo de inversión para empezar a invertir. A menudo, resulta más prudente especializarse en un par de áreas que comprendamos bien o delegar ciertos aspectos en profesionales o asesores de confianza. De cualquier modo, lo fundamental es no dejarse paralizar por el temor a lo desconocido. Al igual que ocurre con la clasificación de gastos, dar el primer paso para invertir, aunque sea con una cantidad modesta, rompe el hielo y abre la mente a nuevas posibilidades de crecimiento. Otro elemento que vale la pena destacar es el rol de la disciplina emocional. Muchos retrocesos financieros ocurren no por falta de información, sino por la presión de las emociones. Puede suceder que, ante la euforia de un mercado en alza, se haga una inversión precipitada, o que, ante un día de estrés personal, se recurra al gasto compulsivo como vía de escape. Reconocer el papel de las emociones permite gestionarlas de forma más sana y coherente con los objetivos a largo plazo. La práctica de técnicas de relajación, la meditación o simplemente el dedicar unos minutos al final del día para revisar cómo nos sentimos y por qué estamos tomando ciertas decisiones, ayuda a evitar movimientos financieros impulsados por la ansiedad o el impulso momentáneo. Así, se afianza una inteligencia emocional que, unida a la disciplina financiera, da lugar a decisiones más racionales y satisfactorias a largo plazo. La comunicación con las personas cercanas también resulta esencial para no sabotear el proceso de cambio. Si se comparte vivienda o gastos en familia, es conveniente hablar abiertamente de objetivos y límites. De nada sirve que una persona se esfuerce en recortar gastos y formar un fondo de emergencia si sus familiares mantienen hábitos que disparan el consumo. Los acuerdos y la comprensión mutua pueden ser un gran motor de avance, evitando roces y malentendidos. A veces, el simple hecho de explicar la razón de ciertas restricciones y el beneficio que traerán a la familia puede alinear posturas y generar un sentimiento de unidad. En este sentido, algunos eligen establecer metas conjuntas, como reunir un capital para comprar una vivienda, emprender un negocio o costear un viaje soñado. Estas visiones compartidas unifican esfuerzos y refuerzan la motivación.
Cada gasto se pondera con la pregunta: ¿esto nos acerca o nos aleja de nuestra meta familiar? Así, el presupuesto compartido cobra un sentido aún más fuerte, pues se trata de un compromiso colectivo, no solo individual. En ocasiones, se cuestiona si tanto control no le quita la espontaneidad a la vida. La respuesta radica en el equilibrio. Un proyecto financiero sólido no implica renunciar al goce o la creatividad. De hecho, las personas que logran estabilizar su economía suelen disfrutar más de los momentos de ocio y de las decisiones improvisadas, porque saben que no están poniendo en riesgo sus necesidades futuras. Cuando se construye una base sólida, es más sencillo asumir riesgos medidos, experimentar o incluso disfrutar de un lujo ocasional sin culpa ni remordimientos. Al contrario, vivir sin plan puede llevar a una angustia permanente que contamina hasta los instantes que deberían ser de diversión. Es como querer disfrutar de un concierto, pero con el temor constante de que la tarjeta de crédito podría estar al límite. En ese sentido, la conciencia financiera no es un freno a la espontaneidad, sino un marco que permite gozar la vida con mayor serenidad, sabiendo que se han tomado las precauciones necesarias. El paso a la inversión, la última pieza del método, simboliza un cambio de paradigma. Ya no se trata solo de sobrevivir mes a mes, ni de evitar que las deudas se disparen, sino de abrir puertas hacia nuevas oportunidades de ingresos y de enriquecimiento personal. Este estadio requiere paciencia y visión, pues los frutos de la inversión no siempre son inmediatos. Sin embargo, a largo plazo, generar retornos pasivos o incrementados por el interés compuesto puede conducir a un estado de independencia financiera. En ese punto, el trabajo deja de ser una obligación ineludible y se convierte en una elección alineada con las pasiones e intereses individuales. El miedo al riesgo se mitiga cuando comprendemos que también existe un riesgo en no hacer nada. La inflación, las crisis económicas o incluso la necesidad de cubrir gastos futuros, como la jubilación, llevan a que el dinero estancado se deteriore en valor. Invertir se transforma, entonces, en una medida defensiva y ofensiva a la vez. Defiende el poder adquisitivo y ataca la posibilidad de multiplicarlo. Con la formación adecuada y un control emocional estable, se puede manejar las fluctuaciones del mercado sin caer en pánico y tomar decisiones precipitadas. A lo largo de estas reflexiones, se ha hecho hincapié en la importancia de la mentalidad. Es oportuno insistir en ello, porque las acciones más efectivas a nivel financiero carecen de efecto profundo si no van acompañadas de un cambio de perspectiva interna. Alguien que continúa viendo al dinero como una fuente de problemas o que sigue sintiéndose indigno de la prosperidad, encontrará mil maneras de sabotearse, incluso con la mejor estrategia. Por el contrario, quien asume que merece una vida próspera y libre de deudas, alineará sus decisiones con esa creencia, hallando soluciones donde antes solo había obstáculos. El esfuerzo por cultivar una mentalidad de abundancia no significa negar la realidad de los números ni creer en el dinero como una entidad mágica. Más bien, se trata de abandonar las posturas derrotistas y abrazar la idea de que el crecimiento es posible, siempre y cuando se busque la educación, la disciplina y la perseverancia. En este marco, la confianza en las propias capacidades brilla como un catalizador que impulsa a sortear dificultades y a mantener el foco en los objetivos de largo plazo. Para quienes se preguntan si este método aplica a realidades de bajos ingresos, la respuesta es afirmativa. Obviamente, cuanto más reducidos son los ingresos, mayor será el desafío de ahorrar y saldar deudas, pero no es imposible. A menudo, el acto de llevar un registro disciplinado es justamente la llave que abre la puerta a microahorros, recortes selectivos y posteriores incrementos de capital. Incluso en situaciones complejas, la claridad proporcionada por la radiografía financiera permite adoptar decisiones más eficientes, a veces combinadas con la búsqueda de empleos adicionales o emprendimientos complementarios. Cada logro, por pequeño que sea, fortalece la convicción de que el cambio es real. Liquidar una deuda de menor envergadura, incrementar el fondo de emergencia de nada a un mes de gastos cubiertos o comenzar a invertir en instrumentos sencillos, todo se convierte en hitos que prueban la validez del método. Estos triunfos, acumulados en el tiempo, configuran una nueva realidad. La persona que antes se sentía atrapada en un círculo vicioso de carencias, empieza a ver la posibilidad de un futuro distinto,
cimentado en la disciplina y la sabiduría financiera. En esta trayectoria, un apoyo fundamental puede venir de la formación continua. A medida que se saldan deudas y se construye un colchón de seguridad, conviene invertir no solo en activos financieros, sino también en conocimiento y habilidades. Capacitarse en áreas de alta demanda, aprender un segundo idioma o perfeccionar algún talento técnico puede abrir la puerta a mejores empleos o emprendimientos. El crecimiento de los ingresos se combina entonces con el control de gastos, amplificando el efecto positivo en el patrimonio personal. La diversificación de ingresos también es un tema relevante. No basta con disponer de un solo salario si se aspira a la estabilidad a prueba de crisis. Buscar alternativas de trabajo autónomo, invertir en un proyecto de negocio o incluso rentabilizar un hobby son formas de lograr que el ingreso no dependa de una única fuente. Así, cuando la economía se ve afectada en un sector, otras líneas de ingreso pueden sostener el flujo de efectivo. Este tipo de mentalidad emprendedora y flexible se potencia gracias a los cimientos establecidos en las fases anteriores. Otro aspecto que no puede olvidarse es el equilibrio entre la vida financiera y la vida emocional. A veces, el afán de reducir gastos y acumular puede llegar a un extremo donde la persona vive obsesionada con cada céntimo, sacrificando su bienestar y el de sus seres queridos. La meta no es convertirse en un mártir del ahorro, sino en un individuo capaz de priorizar de manera sabia. Reservar un porcentaje para actividades lúdicas o para experiencias inolvidables no solo es válido, sino aconsejable para mantener la motivación a largo plazo. Del mismo modo, conviene recalcar la importancia de la salud mental. El estrés financiero, a medida que se va gestionando, debe dar paso a la confianza y a la calma. Si en algún momento el miedo o la ansiedad resurgen, pueden buscarse estrategias de apoyo, como terapia psicológica, charlas con amistades de confianza o incluso el acompañamiento de un grupo de educación financiera. De poco sirve tener un saldo bancario en positivo si la carga psicológica nos impide disfrutarlo. Por eso, la propuesta de este texto se dirige también al crecimiento integral, donde el ser humano valora su paz y su felicidad al mismo nivel que valora su avance económico. A estas alturas, se puede hacer un balance de lo aprendido. La radiografía financiera revela el presente y sienta la base para el presupuesto consciente. El seguimiento de ingresos y gastos sostiene el plan mes a mes. La eliminación de deudas libera recursos y afianza la responsabilidad. La creación de un colchón de seguridad aporta tranquilidad y confianza. Y la inversión canaliza los excedentes hacia la multiplicación de la riqueza. Todo ello, envuelto en una mentalidad de abundancia y disciplina emocional, crea un escenario propicio para la prosperidad sostenida. Lo más importante es dar el primer paso. El método puede parecer extenso, pero se recorre gradualmente, y cada fase genera aprendizajes que consolidan la madurez financiera necesaria para la siguiente etapa. Del mismo modo que uno no se hace experto conductor sin prácticas, o no domina un idioma sin hablarlo repetidas veces, es imposible transformarse financieramente sin aplicar de manera constante estos principios. La magia está en la cotidianidad. Cada vez que eliges no ceder a un gasto superfluo, cada vez que registras tus consumos, cada vez que piensas en el largo plazo y no solo en el deseo inmediato, estás forjando una nueva realidad. Concluimos aquí este recorrido buscado profundizar en cada faceta de la gestión financiera consciente. Ahora, comencemos a convertir la teoría en práctica. Revisa nuevamente tus creencias acerca del dinero, toma nota de tus gastos y crea tu propio presupuesto. Analiza tus deudas con la honestidad suficiente para plantear un plan que te lleve a saldarlas de forma definitiva. Y, sobre todo, date la oportunidad de soñar con proyectos más grandes, sabiendo que el paso firme de hoy te acerca a los triunfos de mañana. Las finanzas personales no tienen que ser un laberinto insoportable. Pueden transformarse en un camino iluminado por el autoconocimiento y la constancia. Cada hábito que adoptes, cada decisión informada que tomes, te fortalecerá como individuo y como parte de una comunidad más consciente. Que estas páginas sean el punto de partida para una transformación duradera, una vida más equilibrada y una relación saludable con el dinero. El cambio está en tus manos. No esperes más. El momento para emprender este nuevo rumbo comienza ahora.
Comparte estas reflexiones con quienes consideres que pueden encontrar en ellas la chispa para un cambio. La prosperidad nace de la información aplicada con disciplina y del deseo genuino de crecer. Si persistes en este rumbo, verás cómo, con cada paso, te acercas a tu mejor versión, capaz de crear abundancia y de inspirar a otros a hacer lo mismo.